Hoy nos ha entrado un cliente en la tienda que nos ha dejado totalmente plasmado. Un proyecto increíble, quiere un ordenador pirámide. Este cliente hizo un viaje hace un año a Egipto y nos dijo que le impactó muchísimo ver las pirámides en persona y que él sabía que no se podía llevar una, pero sí que podemos construirle un ordenador pirámide, que no es lo mismo, pero oye, le vamos a construir un ordenador pirámide. Este proyecto, aunque se vea muy fácil, lleva un proceso muy complicado. Sobre dentro de la pirámide habrá 3 baldas, al cual soportará la fuente de alimentación, la placa base y la refrigeración. Todo bajo control y vigilancia. Estos 3 episodios vamos a explicar todo el proceso, desde la temperatura, la ubicación de la electrónica y todas las dudas que tenéis en la mente, porque las leemos. Y lo que hará que destaque el 100%, que será totalmente transparente. Bienvenido al primer episodio de 3, construyendo un ordenador pirámide. Para todos aquellos que os preguntéis por qué vamos a dividir esta serie en 3 episodios, la respuesta es sencilla. Como sabéis, la mayoría de vosotros somos una tienda de informática ubicada en Valencia, Xàtiva. Y como toda tienda tenemos que reparar los ordenadores, diagnosticar el problema, entre tantas cosas que hay en una tienda. Y mientras hacemos todo eso, modificamos ordenadores, ya que es nuestra pasión y especialidad. ¿Qué veréis en este episodio? Hoy vamos a centrarnos en el diseño del ordenador. Un proceso largo y costoso, pero también muy entretenido. Queremos que veáis cómo trabajamos y el proceso, cómo pasamos una idea a la realidad. Para todo este proceso vamos a contar con Ángel, nuestro diseñador 3D, que cuando le conté la idea se flipó totalmente. Con él vamos a hablar más en profundidad de este proyecto. Hola, buenas. Tío, ¿cuánto tiempo? ¿Cómo estás, Dani? Muy bien. ¿Qué necesitas, tío? Hombre, pues vengo a pedirte si puedes hacer un ordenador pirámide. ¿Un ordenador pirámide? Un ordenador con forma de pirámide. ¿Lo ves posible? Eso claro que es posible, tío. ¿Sí? Pero ¿cómo es la idea? Cuéntame un poco, métete al taller, vamos a mirar a ver cuál es la idea de pirámide, porque a mí me sale lo de Egipto, ¿no? Una pirámide de Egipto, eso es. Vale, tío. ¿Y qué sería? ¿Incorporar las piezas que ya tienes a este nuevo chasis? Sí, incorporaremos las piezas. Vale, perfecto. Pues, tío, vamos a coger medidas y de estas medidas ya lo diseño en 3D, ¿vale? Y si te gusta cómo queda el formato, ya lo mandamos a fábrica a imprimir las piezas y nos ponemos a ello. ¿Tienes un tamaño más o menos pensado? Tenía pensado 1 metro o algo menos de 1 metro. 1 metro, vale. 1 metro de altura. Vale, pues vamos allí al taller y te cojo unas medidas. Pues tío, yo veo de altura 824 milímetros, ¿vale? Y luego en la parte de arriba, para hacer la forma de la pirámide, 87 milímetros más o menos. Y abajo pues hacerle 550 milímetros para incorporar la placa base, y aquí se haría unos agujeros para incorporar en este caso no, sería trasladar los cables, porque la balda de aquí abajo, que es donde va la fuente, ya sabes que llevan unos cables. Sí. Entonces la balda donde va ubicada la placa base, como va abajo la otra, se traslada los cables, y la parte de arriba, donde es el pico de la pirámide, ¿vale? Voy a hacer algo en chapa con agujeritos para que salga el aire, y pondremos un ventilador de 144 milímetros. Suena demasiado bien, Dani. En un principio voy a poner 3 baldas, suficiente para trasladar toda la electrónica, pero sí que es verdad que lo que es el pie de la pirámide quiero poner una líquida. ¿Vale? Para la líquida hay que contar con un radiador, y quiero contar con un radiador de 3 ventiladores, ¿vale? Entonces ya veré cómo lo hago. Quizá en una de las baldas te voy a hacer como una apertura, ¿vale? Para acceder fácilmente a la electrónica. Pues la parte de atrás voy a hacer 3 agujeros para la salida de ese radiador de la líquida. Nada, te lo voy a construir en 3D junto con mis compañeros. Te lo paso en formato vídeo, y tú, si ves que está bien o si hay que hacer un retoque, pues lo retocamos. Pero lo que es ya las medidas para hacer el
la pirámide está hecha. Dani, Vale. tío, yo sé que eres capaz de hacer esto. Lo dejo en tus manos. Tú sabrás qué hacer. No te vas a arrepentir, ya verás el pedazo de ordenador que Sí. te voy a hacer ahí. Sí, Ya me sí. avisarás cuando tenga que venir a verlo. No, pronto te estoy llamando. Yo ya estoy como loco para hacerlo. ¿Sí? Sí, sí. Muchas Ya gracias, lo veo. Gracias. Así. Ángel, Dime, Dani, tío. un momento, para lo que tienes. Necesito que estés atento a una cosa que te voy a decir. Vale, mira, yo ya con el cliente saca las medidas. Necesito esto diseñarlo en 3D para pasárselo a él y así, pues, si le gusta, pues ya procederá a imprimirlo todas las Vale. piezas. Estas son las 4 partes, ¿vale? Y ahora te pregunto yo a ti. Claro. ¿Esto qué es? La parte recta. Es que como están las señales... Vale, sí, estas son las partes, Parte la recta parte de de arriba arriba. recta. Y ¿vale? esto acabará en punta. Lo que me Exacto, quieres porque explicar. aquí arriba es Vale, donde va a vale. salir el aire. ¿Vale? Bien. Entonces lo vamos a construir en chapa o... Y esto es para pasar cables, lo que entiendo yo. ¿no? Correcto. Como solemos Aquí lo hacer. que te he dibujado es dentro de la balda, ¿vale? Donde va a ir la placa base. Sí. Necesito perforar agujeros para trasladar cablear. los cables que irán abajo la fuente de alimentación. Entendido. Vale. La parte del ventilador, Ajá. ¿vale? Porque esta será la parte de arriba. que es ¿Ventilador donde- de 120 o de Sí, 140? de 144, por ahí. Vale, Vale. perfecto. Vale, el soporte del medio. Aquí tendrá agujeros también, ¿no? Esta de para que abajo, circule el aire. sí, la de aquí abajo, pues Para sacar el cable general, de ¿no? general. Tendremos que hacerle los aquí cables, ¿no? le haces una salida porque la fuente Claro. de alimentación la vamos a poner en medio. Ajá. Y con una salida tendrá bastante. ¿no? Correcto, porque aquí Vale. ya trasladamos los cables a la parte superior de donde va la placa base. Efectivamente. Estas serían las 4 partes, ¿vale? Ujú. Para crear la pirámide, lo que es la altura 824 milímetros y 87 milímetros, Vale. ¿vale? Sí, bueno, son medidas aproximadas, luego lo que nos condiciona. un Exacto, poco el tema, luego ¿no? cuando vayas construyendo, pues sí, hay Vale. que ajustar, se ajusta. Luego la parte de adentro, donde va a ir las piezas, la placa Ujú. base y todo eso, pues aquí tienes las medidas. Tú ya con el programa 3D, pues Sí, lo vamos viendo. Exacto, lo vas Vamos encajando. encajando todo y mirando. Vale. Y nada, cuando lo tengas, pues me avisas y se lo mando. ¿Vale? Vale. Ángel, entonces ya la... Dani, esto, míralo a ver tú. Esto es lo que he diseñado. ¿Te lo he pillado a la primera o cambiamos algo? Vale, entre la distancia de la balda de abajo y la de arriba, ¿qué medidas de ahí? Nos Son las que cabe- te he pasado, ¿no? Sí, las que me has pasado. Cabe Vale. perfectamente la fuente de alimentación. Aquí vendría el ventilador, ¿vale? Vale. Y luego ya Quizá pasar cable o a lo mejor... Quizá echa un poco más para atrás el chasis. Mm. Quizás aquí vamos a poner un colgado Mm. una refrigeración líquida, o sea, Ah. vamos a perforarle 2 agujeros. Vale, para poder colgarla, muy bien. Vale, pues ¿Sabéis? lo diseñamos. Sí, Pero el concepto yo creo que el ya concepto lo tenemos. Solamente habría que perforar en una de las 4 baldas, que es la trasera, perforar para incorporar ahí un radiador. Un radiador con 2 ventiladores. está. Vale. Vale, Y- vamos a meterle la líquida ahí. Y luego tenemos que hacer lo que me has comentado también de metálico o no. La chapa de arriba, sí. La chapa de arriba. Sí, Por eso ya lo diseño y te lo Vale. enseño. perfecto. Vale. Lo tenemos ya en el programa 3D, espero que te guste, ¿vale? Y nada, siéntate, tío, siéntate y nada, Vamos tío. a ver esto, va. A ver, va, ¿eh? Dale. ¿Qué dices, tío?